honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la majestad de su santidad. La humanidad debe inclinarse en humilde reconocimiento de la grandeza, la belleza, la majestad y la santidad incomparable de Dios. Oh Dios, santos son tus caminos. ¿Dónde hay otro tan poderoso como tú? El camino de Dios es santo, en cuanto que es diferente de los caminos de los hombres, es perfectamente correcto. La santidad de Dios es el fundamento de toda la narración de las Escrituras. ¿Cómo debemos responder al atributo divino de la santidad? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la santidad de Dios? ¿Está Él lejos e inaccesible? ¿Cómo pueden funcionar juntas la santidad y la gracia? La santidad es la esencia del ser de Dios. Debemos buscar la santidad para poder caminar en obediencia al Señor. Todas las leyes, principios y acciones de Dios se derivan de su característica esencial de santidad. Perseguir la santidad dirigirá nuestras decisiones hacia la obediencia, y nuestros corazones hacia la alabanza al Señor. Oh Señor, ¿qué otro Dios es como tú? ¿Quién es tan grande y santo como tú? Eres muy poderoso, haces grandes milagros. En este versículo se afirma la superioridad del Dios de la Biblia, sobre todos los gobernantes terrenales, y sobre todos los falsos dioses del mundo. Pero, ¿qué hace que las personas se alejen del Señor? Principalmente su hostilidad y enojo hacia Dios, por su amonestación de arrepentirse y vivir en santidad. Como creyentes que saben que Dios está lleno de amor, bondad, misericordia y amabilidad, es triste ver esas reacciones adversas. Pero hay un atributo de Dios que revela el pecado del hombre, y hace que el mundo incrédulo no se acerque a él: la santidad de Dios. Todas las leyes, principios y acciones de Dios se derivan de su atributo de santidad. En el libro de Levítico, el Señor usó sus mandamientos para enseñar a los israelitas que Él era santo, diciendo lo siguiente: Sean ustedes santos, porque yo el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. El Señor apartó a su pueblo para sí mismo, y estableció varias leyes para gobernar como lo adoraban. Este principio es reiterado por el apóstol Pedro. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. El Señor es perfectamente puro, y sin pecado, sin malos pensamientos, palabras, motivos, o acciones. Nada de lo que ha hecho o hará está mal. Él desprecia toda maldad, y no puede tolerarla ni pasarla por alto. Como criaturas pecaminosas, no podemos percibir cuán puro y santo es Él. Adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él. La santidad de Dios lo distingue de su creación. Él es trascendente, lo que significa que está más allá de todo lo demás. Su justicia y pureza nos separa de Él, porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Las palabras santo, santificar y santidad provienen de la palabra griega, hagios. Dios es el único que puede santificar a alguien, porque solo Él es la personificación de la santidad. Dado que el pecado está presente en nosotros, no tenemos poder para hacernos justos. Pero somos hechos santos por un acto de Dios, basado en nuestra fe en Jesucristo. Dios nos aparta para sí mismo, y luego obra para hacernos santos en carácter y práctica, a través del proceso de santificación, que continúa a lo largo de nuestras vidas, hasta que llegamos al cielo. ¿Cómo reaccionan las personas ante la santidad de Dios? El profeta Isaías quedó abrumado por su visión del Señor, y respondió con reverencia y humildad. La santidad de Dios puso en marcado contraste la propia pecaminosidad humana de Isaías. Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Al confesar su pecado, uno de los serafines tocó la boca de Isaías con un carbón encendido tomado del altar, diciendo: Esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Pedro reconoció que Jesús no era un hombre ordinario, después de ver al Señor producir una pesca milagrosa, después de la noche de pesca inútil de Pedro. Cuando se enfrentó con la santidad de la deidad de Cristo, Pedro dijo lo siguiente. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador.
La respuesta de los fariseos y saduceos a la santidad de Jesús se registra en una conversación entre los líderes religiosos y Jesús, en el capítulo 8 de Juan. Las señales y afirmaciones que hizo Jesús, con respecto a su deidad, frustraron y molestaron a los fariseos y saduceos. Criticaron y desafiaron a Jesús, y finalmente, respondieron con animosidad, ira, y un intento de destruirlo. Ellos no podían tolerar la presencia del Dios Santo, en la persona de Jesucristo. La respuesta de los no cristianos hoy en día, a la santidad de Dios, es similar. Los que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, se sienten muy incómodos con la santidad de Dios, porque como una luz, les revela su pecado. A veces son antagónicos hacia los creyentes y la Iglesia. Su reacción va desde la indiferencia y el ridículo, hasta el odio, la ira, y la persecución. ¿Cómo responden los cristianos que se han alejado de Dios, a la santidad de Dios? Cuando los cristianos toleran el pecado en sus vidas, y viven en desobediencia, se vuelven resistentes a la corrección, y se sienten incómodos con la santidad de Dios. Pero puesto que todos los creyentes han sido apartados para Dios, el Señor obra continuamente, para traer de vuelta a aquellos creyentes que se han alejado de Él, para que Él pueda continuar santificándolos, hasta el día en que los lleve al cielo. Dios es aquel que redime, a través de su pacto con su pueblo. Porque Él es santo y único, debemos honrarle, alabarle, temerle y obedecerle. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿Cuál es la respuesta de los creyentes que desean vivir en la voluntad de Dios, andar en sus caminos, y obedecerle? Estos creyentes están asombrados por la santidad de Dios. Rápidamente caen de rodillas en arrepentimiento, ya que reconocen su pecado y su incapacidad para vivir en santidad. Su deseo es adorar al Dios que los salvó. Estos santos de Dios quieren que la santidad gobierne y reine en sus vidas. A pesar de nuestra condición inmerecida, la gracia de Dios nos permite, como pecadores imperfectos, tener comunión con Él. Solo por la iniciativa de Dios de extendernos su gracia, podemos tener tal relación. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pero, ¿cómo puede un Dios santo tener una relación con la humanidad pecadora? Este es el gran dilema. Nuestros pecados nos separan del Señor, y el único que puede cerrar esa brecha es Jesucristo. Somos hechos santos solo a través de Jesucristo, no por nosotros mismos. Para el creyente, la santidad personal es una obra de crecimiento y desarrollo gradual, a través de la perseverancia en Cristo, y la obra del Espíritu Santo, llevándonos a una comprensión más profunda de Dios. Le pediré al Padre, y les dará otro consejero, para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes, y estará en ustedes. La santidad no consiste en seguir reglas hechas por el hombre, se desarrolla al conocer a Dios a través de la adoración, el estudio bíblico, la oración, etc. La búsqueda de la santidad requiere un esfuerzo vigoroso y sostenido. No puedes estar letárgico, o tener un compromiso a medias, en vivir la vida cristiana. El Dios Santo de la Biblia nos busca, y desea tener una relación con cada uno de nosotros. A medida que llegamos a conocerlo más y más, Dios desea que crezcamos en santidad, para que podamos extender su amor a los demás. Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, y se ofreció a sí mismo. La santidad y gracia de Dios transformará tu vida. Jesús mostró la plenitud de la santidad y gracia de Dios. Él es puro y santo, y nos extiende la gracia de nuestro Padre Celestial, para que seamos llevados a una relación con Dios. Debemos responder viviendo nuestras vidas con santidad y gracia, por medio del poder de Dios. Amén. La santidad de Dios se refiere a la pureza moral absoluta de Dios, y también a la distancia moral absoluta entre Dios y la humanidad. El profeta Isaías declaró: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es la única descripción de Dios que usa la fórmula triple, con la intención de transmitir un gran énfasis. Dios no es solo un poco santo, Dios es muy santo. Esto nos sirve como un recordatorio de que la santidad de Dios es un asunto de enorme importancia espiritual. También sirve como advertencia de que los humanos no somos santos.
La santidad es un marcador central de la división fundamental entre Dios y nuestra condición pecaminosa. Dios no solo es perfectamente santo, Él es la fuente misma y el estándar de santidad. En este sentido, la santidad que debemos buscar tiene sus raíces en el Dios eterno de la Biblia. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad es la pieza central de los atributos de Dios. De todas las cosas que Dios es, en el centro de su ser, Él es santo. El Espíritu Santo a través de las Escrituras, nos ayuda a comprender la santidad de Dios, y todo lo demás acerca de Él. Damos gracias a Dios por su bondad, lo alabamos por su grandeza, y lo adoramos por su perfecta santidad. Amén. Por favor, déjanos tu opinión sobre este video en la sección de comentarios. Dios te bendiga mucho, y espero que el video te haya sido de bendición. Por favor, presione el botón me gusta. Gracia y paz a vosotros en el nombre del Señor Jesucristo.